Bueno, mis amigos y amigas de Lion, aquí estamos con la nota de Lion. La última de la fecha, estuvimos en Ecuador, estuvimos en Honduras y ahora nos vamos para Colombia. Es lo que tiene esto de las entrevistas virtuales. Vamos a hablar con Manuel, que es el vocalista de The Pokers, una banda colombiana, como dije. Y bueno, la historia de esta banda, sus inicios y todo lo que casi siempre estamos acostumbrados, ¿no? a preguntar y bueno, para que ustedes sepan y conozcan un poco más de todas las bandas que hay a nivel mundial. Y ahí está Manuel. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo va la causa? Saludos ¿Cómo desde estás, querido? Colombia ¿Todo hasta bien? Uruguay. Excelente, excelente. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfecto. ¿Qué parte de Colombia? Ah, bien. Bogotá, la capital. Bien, bien, Bogotá. ¿Sabés que acá en Uruguay se ven muchas novelas colombianas? ¿De qué tipo? ¿Solo narconovelas? Nada, bueno, también las narcos y también la... Yo, por ejemplo, miré La Reina del Flow, que también... Ok, Ahí. Estoy mirando una que se llama Pa' Quererte ahora, que me gusta, ok. está muy buena. Y bueno, hay un montón de novelas colombianas que me interesan, que están buenísimas. Bueno, La Venganza de Analia también vi, que estuvo buena. Y de Ah, vez bueno, está bueno porque vas entendiendo el dialecto. claro, 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 sí. Hoy en día, como estamos comunicados mediante las redes sociales, creo que descubrimos más la idiosincrasia de cada país. Claro, Antiguamente y hoy en día sigue siendo también las novelas un gran puente entre cada país. claro. Entonces, excelente, pero lo malo es que yo sí estoy desactualizado porque no veo televisión, Ahí no va, veo claro, televisión. claro. Bien. Entonces, sí. Bueno, contame un poquito de Pokers. ¿Por qué el nombre? ¿Cómo surge el nombre? Bueno, de póker se surgió porque antiguamente tenía una agrupación de hip hop, éramos un dúo. Y ese dúo se conformaba por un amigo mío y mi persona, y yo era POC y él era Roma. Ah, ahí va. Entonces, cuando me di cuenta que en Latinoamérica este, no se ha consolidado una industria musical de hip hop, entonces empecé como a ver ciertos espejos de aquí agrupaciones colombianas. O sea, lo más cercano que ha habido a una industria de hip hop es ahorita lo de las batallas de Red Bull y todas estas batallas de gallos. Bien. Eso es lo más cercano que se ha consolidado como una industria de hip hop, de rap más que todo. Pero como tal en Latinoamérica no hay una industria así fuerte de rap, entonces muchas agrupaciones de hip hop, incluyéndome, nos ha tocado emigrar a la industria indie, a lo alternativo. Bien. Entonces, cuando me di cuenta de muchos espejos, no sé si por allá suenen algunas agrupaciones que como tal su base es el hip hop, pero entonces agrupaciones legendarias aquí de Colombia, Profetas, claramente Choke It Down, por ahí estuvo Pulenta, que son agrupaciones que tuvieron que, los Petit Felas, hoy en día que tuvieron que emigrar a lo alternativo, a la industria indie, a la industria alternativa para poder surgir en una industria musical. Claro. Porque surgir de una industria donde no está consolidada es supremamente difícil. Entonces, me separé de mi compañero, no por diferencias o algo así, sino nos separamos más que todo fue porque él quería buscar un camino espiritual, entonces él tenía muchas creencias budistas y decidió irse a buscar su crecimiento espiritual. Y yo seguí con mi proyecto musical, entonces ahí me decidí a montar como tal una agrupación de hip hop con banda en vivo.
fusionando obviamente los sonidos afrolatinos y algunos sonidos anglosajones. Bien, bien. Y, y se me olvidó la pregunta, y de pokers es porque yo soy pop, entonces el D en inglés es como los, las, entonces es como los haces, algo así. Bien, bien. Bueno, es como yo que le puse de Leon. De Leon, algo así, sí. Claro, ahí va, bien. Estamos conectados. ¿Cómo arrancó tu carrera? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a cantar? Bueno, yo empecé tarde y creo que también Nunca es tarde, a mí siempre me dijeron, nunca es tarde. nunca es tarde, nunca es tarde. Yo empecé a los 22 años. Bien. Que cuando me decidía como que arrancar y decir, bueno, miremos a ver qué pasa con este proyecto musical. Entonces arranqué a los 22 años y el gran problema que tiene el rap, a diferencia de otros géneros musicales, como la salsa, como el rock, como el pop, es que el rap carece de mucho conocimiento musical. Entonces, al carecer de mucho conocimiento musical, también se confunde mucho que el rapear y el cantar es totalmente diferente, porque pues el rapear va mucho sobre el lenguaje rítmico. Y también yo creo que esa es una de las grandes preguntas de por qué no se ha consolidado una industria de rap en Latinoamérica, y más aquí en Colombia, es porque el rap, todos los raperos tienen un imaginativo de que el rap es un mundo muy aparte de la música. Claro. Entonces, el rapero latino no ha entendido que tiene que estudiar música. Y al no entender eso, entonces, al oyente normal, lo que lo atrapa en general, obviamente el rap es un género que resalta mucho por sus letras. Sí. Pero si la música no es buena, el oyente, y hoy en día el oyente lo que va a hacer es siguiente de canción, siguiente. Entonces, eso es lo malo de lo que se ha formado aquí en Latinoamérica en cuanto al rap. Bien. ¿Tocas algún instrumento o solo cantás? Sí, estoy aprendiendo todo lo que es percusiones. Bien. Percusión latina, cueros y batería. Estoy tratando de ir por ese camino. Bien. Y contame un poco cómo sos a la hora de componer. ¿Sos de estar en un lugar tranquilo? ¿Sos de, por ejemplo, caminar en la calle y se te ocurre algo, lo grabás en el celular y después más tarde lo anotás? ¿Cómo sos? Claro, casi siempre cuando me siento a escribir, tengo que escribir en una temática específica. Entonces, no soy mucho de divagar en el esfero. Y trato siempre de coger una temática específica para que la letra sea más contundente y más clara. Antiguamente, no sé si ubiquen el término barroco. Barroco es un movimiento artístico de principios de la humanidad donde se resaltaba mucho y se decoraba mucho las frases en la poesía, en la música, etcétera, en todas las ramas del arte. Entonces, lo que yo siempre digo, porque antiguamente escribía mucho en una línea muy barroca, entonces casi siempre escribía para que nadie me entendiera. Pero eso es absurdo, es como el poeta o el escritor que escribe muchísimas cosas como abigarradas y que solo las entiende un cierto sector intelectual de la academia. Pero me di cuenta que eso es absurdo porque no, por ahí escuché una frase que si usted es buen escritor, entre más usted sea
si usted es el mejor escritor, puede sintetizar algo tan fácil, que sea tan bien, tan claramente de, 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 de entender, como tan claro escribir. Entonces ahora me estoy yendo más por una línea que sea más digerible, pero sin perder como la esencia del rap, que en realidad son las letras conciencias. Bien, bien. Hablando de letras conciencias, ¿qué querés dejar en la gente de cada show de la banda? ¿Qué querés dejar tanto con las letras y con la música, como venías hablando? Bueno, primero las letras que sean supremamente conscientes y dejen un mensaje claro Bien, y que sean digeribles para el público. Segundo, en cuanto a la música, nosotros somos un grupo de mucho ponche, entonces nos gusta sonar grueso y con mucha energía, porque el rap se trata de eso. El rap se trata de ser un género supremamente que transmite muchísima energía al público, entonces es difícil que se pueda hacer, muchos grupos lo han hecho, pero cuando los instrumentos hablan, no es lo mismo tener instrumentos en la tarima que dejen un derroche de energía, que soleen, que los instrumentos empiecen su lenguaje, empiecen a hablar, a tener claro. un DJ, dos MCs ahí al frente. El DJ es complejo para que supla toda esta energía de instrumentos, es supremamente complejo. Entonces, los instrumentos son supremamente fundamental y me he dado cuenta hasta este momento que los instrumentos tienen un lenguaje y mucho que decir, entonces nuestros shows están cargados de muchísima energía. Bien, bien. ¿Cómo fue la primera vez que entraste a una sala de estudio? Esto lo pregunto y se lo pregunto a todos los artistas porque cambia mucho después la forma de ver del artista. Y a algunos le da hasta miedo de entrar a una sala de estudio cuando tiene que cantar porque ahí se ve todo. Claro. Entrar a una sala de estudio de grabación. Lo complejo, como le decía antes, Pana, es que el rap se ha concebido como que es un ente supremamente aparte de la música. Entonces, muchos raperos, lo hablo aquí en Bogotá, que acuden donde productores que vienen o que su carrera está hecha alrededor del rap. Estos productores no son muy hábiles, a la hora de producir, de componer, porque sí, es imposible que un beatmaker haga arreglos, haga composición, grabe, masterice, mezcle. Eso es absurdo, que una sola persona haga todo eso. Un verdadero productor lo que hace es primero hacer toda la arquitectura, porque el productor es eso, es un arquitecto de la música, y hace lo que en la música se llama las maquetas. Cuando hace estas maquetas, que es lo más fundamental dentro de una producción discográfica o de un sencillo, después de hacer esto, ahí sí pasa a pulir detalles o hacer infinidad de cosas. Pero lo esencial en una producción o en un sencillo musical es la arquitectura de ese mismo tema. Claro. Entonces, en Latinoamérica, el rapero acude mucho donde productores que tienen un home studio. Y claramente, quien hace buenas producciones no va a cobrar barato. Claro. Porque la visión que tengo o lo que he aprendido dentro de mi poco y mucho camino en esto, es que cuando uno está dentro de la industria musical y está en el campo de la creación musical, sí o sí tiene que estudiar música. Claro. Eso no hay de otra. Entonces el productor tiene que ser un músico muy, muy bueno. Entonces, cuando yo inicié,
claramente yo iba donde estos productores de rap que tenían un micrófono y dos espumas en la casa. Pero creo que uno va quemando esas etapas conforme uno se va profesionalizando Claro. en cuanto a las tarimas, en cuanto a mejorar su calidad de sonido, en cuanto a mejorar muchísimos aspectos de su parte profesional. Entonces, lo que pasa es que aquí en Colombia, desconozco en Uruguay, yo he tenido la posibilidad cuando estaba de solista tocar en 3 países latinoamericanos que fueron Perú, Chile y Argentina. En estos 3 países, el aporte cultural en cuanto al presupuesto gubernamental de estos países es muy poco. Aquí en Colombia tenemos la ventaja de que aquí son billones de dólares que se invierten al presupuesto de arte y cultura. Por eso no sé si haya escuchado de Rock al Parque, Hip Hop al Parque, de todos estos festivales. No sé si haya escuchado. No, no he escuchado. Rock al Parque es el festival más grande de rock de Latinoamérica y Hip Hop al Parque lo mismo. Ah, qué bueno. Entonces, son festivales que son apoyados netamente por recursos públicos del gobierno. Entonces, por ejemplo, en Argentina, en Perú y en Chile, cuando estuve, la inversión es muy poca, pero aquí tenemos la ventaja de que cada fin de semana, allá se le dice municipalidad, las municipalidades, ¿cierto? Aquí en Colombia le decimos localidades. Bien. O alcaldías locales. Aquí tenemos la ventaja de que cada fin de semana hay un festival que es apoyado por las alcaldías locales. Ah, qué bueno, eso está buenísimo. Esta emergente puede vivir de tocar, a diferencia de los otros 3 países que acabo de mencionar. No sé en Uruguay cómo sea la movida en cuanto al presupuesto. Acá no es como los otros países que nombraste, me parece. Acá no hay mucho presupuesto para fiestas. Ok, por ejemplo, en Argentina solo se hizo una vez y como fue, en ese tiempo eran los Kirchner quienes estaban ahí, solo se hizo una versión del Festival Néctar. En ese tiempo en Buenos Aires y no se volvió a hacer. Aquí por nuestra constitución política, es un artículo de nuestra constitución o una enmienda en donde aquí es obligatorio que continuamente hayan festivales y programas culturales. Entonces esa es la gran ventaja de Colombia y por eso muchos artistas de rock, de hip hop quieren venir aquí a tocar. Claro. Bueno, en Argentina creo que está el Quilmes Rock, está el Cosquín, tienen festivales grandes. Sí. Por ejemplo, México tiene cantidad de festivales, pero todos los festivales son privados. Entonces, para artistas emergentes, llegar a esos festivales privados es complejo porque estos festivales lo que solicitan son números. Y esos números, hay una maquinaria de mucho dinero para llegar a poder tocar con a estos festivales. Claro, ahí va. Bien. Bueno, está buenísimo igual ahí. Claro, viven de festival en festival, está bueno. Exactamente. Ahí va, bien. ¿Recorriste gran parte del país con la música? ¿De Colombia? Sí. No, pues en estos momentos estamos hasta ahora dándonos a conocer a nivel distrital. Bien. Ahí en Bogotá. A nivel distrital, claro, a nivel distrital es en nuestra capital colombiana. Claro. Entonces, como le decía anteriormente, que Colombia tiene una gran ventaja en cuanto a festivales del país colombiano. En Medellín, que es una de las capitales más bonitas de Colombia,
y más turísticas, aparte del sector del Caribe. También queremos llegar a festivales en Medellín y Cali, y Medellín más que todo porque en Medellín es otra ciudad importante en cuanto al arte y la cultura. Pero entonces estos festivales tienen que ser de intercambio para, para, para hacer intercambios entre Bogotá y Medellín. Si por ahí quienes nos están viendo y quienes nos van a ver, por ahí para que googleen Festival Altavoz, Rock al Parque, Hip Hop al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque, Colombia al Parque, para que googleen estos festivales, y son festivales de la talla del Lollapalooza, o sea, son festivales grandísimos. Entonces, para que googleen por ahí y busquen. Entonces, para hacer unos intercambios, por ejemplo, Hip Hop al Parque y Rock al Parque, tienen intercambios con el Festival Altavoz en Medellín, y este festival es supremamente grande, pero se hacen estos intercambios. Aquí estos festivales que acabo de nombrar, todos los festivales son convocatorias a nivel de cada capital. Y cuando se hacen esas convocatorias se deben llenar unos ciertos requisitos y enviar unos documentos para llegar a una audición. Cuando la agrupación pasa esas audiciones, pasa al festival principal. Entonces, los primeros puntajes en esos festivales son quienes se van de intercambio, por ejemplo, a Medellín o a otras ciudades de Bogotá. Entonces, así es como se genera una circulación nacional. Pero pues por ahora nosotros acabamos de tocar en un festival de aquí de Bogotá que se llama el Festival Centro. Este festival también es el festival que es también de la talla del Lollapalooza o del Vive Latino, y es un festival que hace la apertura de los festivales distritales de Bogotá. O sea, de todos los festivales de la capital, el primer festival que se hace es el Festival Centro. Entonces, acabamos de bajarnos de esa tarima y de tocar en uno de los mejores teatros de acá de Bogotá, que se llama el Julio Mario Santo Domingo, para que lo googleen por ahí. Es como el Julio Mario es como el Luna Park de Argentina. De Argentina. Desconozco los teatros de Uruguay. Acá tenemos Teatro Solís, que es como el ópera capaz de Argentina, o el Teatro Colón, más parecido al Teatro Colón de Argentina. Es uno de los más grandes que tenemos acá. Aquí también tenemos un Teatro Colón en Bogotá. Y el Julio Mario Santo Domingo es similar al Teatro Colón. Ahora nosotros tenemos acá el Antel Arena, que es un lugar donde hacen espectáculos. Ok. Acá se llama el Movistar Arena. Claro. Acá Antel porque es la empresa de acá, estatal. Ok. Entonces, por ahora, gracias a que hemos tocado muchísimo a nivel local y a nivel distrital, pues ya tenemos un nombre en el distrito. Pero claro, sin olvidar que seguimos siendo una agrupación emergente, pero pues el cielo es el límite, ¿no? Ahí va, claro, sí, va bien. Hay que seguir. Exactamente. ¿Cómo arman los shows? Porque bueno, ahora me estabas hablando de muchos festivales, ¿no? ¿Cómo son a la hora de armar un show? Porque a veces capaz que te pueden limitar los horarios y ahí tenés que limitar las canciones. Claro. Aquí los festivales más organizados, y voy a decir todo esto para llegar al punto de cómo organizamos nuestro show. Claramente los festivales más organizados aquí en Bogotá y en Medellín son los festivales más grandes, como Rock al Parque, Hip Hop al Parque, Festival Altavoz, etcétera, los que acabo de nombrar. Y son festivales que te recogen en la casa, como cualquier festival, te recogen en tu punto, te llevan al festival, refrigerio, etcétera. El tiempo es supremamente medido en tarima, entonces desde que pisas el escenario ya está corriendo el tiempo. Eso quiere decir que agrupaciones que se suben a esos festivales no son agrupaciones que lleven
meses o 2 años o un año. Son agrupaciones que ya deben tener una trayectoria y deben ser una agrupación consolidada tanto en show como en setlist musical. Entonces, Claro. como nosotros somos una agrupación que su base es el hip hop, los shows básicamente son fusionados con ritmos afrolatinos. Hace poco, o no hace poco, sino hace varios años, aquí hubo un periodista importante de Colombia, se fue por toda Latinoamérica haciendo un documental de cuál era la verdadera cumbia. Entonces, la cumbia, la verdadera cumbia, o sea, de donde se desprendieron las demás cumbias de Latinoamérica, es la cumbia colombiana. Nosotros tenemos la ventaja de que la cumbia colombiana es la cumbia en su esencia. De ahí fue que salieron la cumbia villera, la cumbia de los Andes, Perú, Ecuador, etcétera. Entonces, aquí la cumbia es más yendo hacia la parte del Caribe, hacia los ritmos afrolatinos. Entonces, nosotros fusionamos con ritmos del Pacífico, como el currulao. El panameño dice, Oscar Platino dice el panameño. Oscar Platino dice ahí el panameño. Ok, perfecto. Entonces nuestros shows van fusionados con currulao, cumbia, salsa, a veces le metemos distorsiones de rock. Entonces es como rescatar las raíces colombianas y afrolatinas que, o sea, es una ironía que Latinoamérica tenga tantas coincidencias como ritmos musicales, lenguas, idiomas, comida, y no nos podamos, aún no nos podamos unir como latinoamericanos. Claro. Por ejemplo, Europa que es un continente con diferentes idiomas, culturas, música, y lograron unirse. Latinoamérica no ha podido llegar a esa unión. Entonces, como no hemos podido llegar a esa unión, yo creo que el arte es uno de los que da el primer paso para llegar a esa unión. Entonces, como tenemos muchísima riqueza en Latinoamérica de ritmos musicales, ¿por qué no aprovecharlos? Entonces eso es lo que ofrece nuestro show. Ofrece el transmitir y rescatar el lenguaje rítmico latinoamericano. Bien. Aparte de que visuales, cada show, los visuales son muy muy coloridos y muy dados hacia la ancestralidad latinoamericana, como por ejemplo los orichas en Cuba, aquí la cumbia colombiana, el tango en Argentina, en fin, etcétera. Todos nuestros visuales van muy enfocados hacia los ritmos latinoamericanos. Bien, buenísimo. Acá tenemos La Plena, que es algo también de acá de Uruguay. Es tipo una cumbia, pero más con vientos. Ok, y ¿de dónde estás hablando? ¿De qué parte de Uruguay? De Colonia, de Sacramento. Ah, ok, es una ciudad cerca a Argentina. ¿La capital? No. Ok. Estamos a 3 horas de la capital. Estamos a 3 horas de la capital y estamos cruzando el río con Argentina a 1 hora. Ok. Con razón conoce mucho de Argentina también. Sí, yo viví mucho tiempo en Argentina también. Ok, ¿en qué parte? En provincia, Moreno, Paso del Rey, y Okay. todos esos lados.
Claro, Argentina y Uruguay son muy hermanos. Sí, somos parecidos en muchas cosas. Claro, como Venezuela y Colombia. Exacto, ahí va. Sí. Exacto. Nos separa un río nada más nosotros. Ahí va. Vos, ¿cómo fue tu debut? ¿Cómo fue la primera vez que cantaste en vivo? ¿Te acordás? Bueno, no sé, yo creo que eso pasa también en Uruguay, cuando en los colegios se hacen, en Venezuela se les llaman liceos, aquí se Sí, le acá dicen también. colegios. Ah, ¿se le dicen allá liceos? Sí, Ok, no, aquí en Colombia son colegios. Y cuando los colegios o los liceos hacen festival. claro, presentaciones culturales, semanas de la semana del inglés o las semanas culturales, etcétera, los profesores siempre identifican a esos chicos Que tienen banda. O que claro, canten. que como que tienen ese gusto por la cultura y el arte. Claro. Entonces, claro, en todas las partes culturales de mi colegio, siempre yo estaba ahí haciendo una presentación. Eso era cuando era pequeño. Cuando ya me decidí a los 22 años de arrancar con el proyecto musical, imagínate que la primera presentación que tuve fue una invitación de un festival en Argentina de hip hop que se llama el Mendo Flow y Bien, lo han hecho durante muchísimos años en Mendoza, Argentina. Y el Mendo Flow es organizado por uno de los primeros raperos que todavía vive, y es un OG de Argentina, junto con Mustafa Yoda, que se llama Dragón. Y Dragón es prácticamente uno de los primeros raperos que dio Argentina, que vio Argentina. Entonces, él durante muchos años apoyó y ahorita es, creo que, funcionario público de Mendoza y apoya mucho el arte y la cultura allá. O sea, es uno de los que ha gestado en Mendoza, Argentina, eh, el arte y la cultura en pro del hip hop. Entonces, para que chequen por ahí el Mendo Flow, quienes nos están viendo y nos van a ver, y busquen a Dragón. Dragón es uno de los que ganó, es un beatmaker, un productor muy bueno, aparte de que es músico, él es músico, guitarrista, un músico muy bueno, y él ganó la BDM de Beats, bien. como las batallas de gallos, pero en la versión de Beatmakers. Y él ganó la BDM a nivel de habla hispana. Entonces, por casualidad, nos encontramos por ahí, nos enviaron la invitación. En ese tiempo yo estaba iniciando con mi compañero y llegamos y tocamos en Argentina y casualmente esa fue una de las primeras tarimas por resaltar. Bien. Entonces, eso fue eh, una de nuestras anécdotas y un enriquecimiento en cuanto a cultura y en cuanto a intercambio cultural. Claro, claro. Eh, Mirando todos los shows, ¿no? Que tuviste hasta ahora, ¿cuál para vos fue el mejor? ¿Y hay alguno que sea el peor? ¿Viste? Que vos decís, ¿para qué vine para acá? ¿Quién me trajo acá? ¿Viste que a veces pasa que decís, me trajeron a Claro. cualquier lado? Bueno, no, uno de los que fue el show más flojo, no por infraestructura o porque haya sido hayan sido dos baffles y un micrófono en la calle, no. En el segundo año, yo inicié en el 2014 cuando me decidí arrancar en esto, sin tener ni idea de música, ni idea de absolutamente nada. Apenas tenía como el concepto de rapear y ya.
Al segundo año, en el 2015, yo inicié en el 2014, en el 2015 eh, me monté a mi primera tarima grande, eh, y esa tarima grande fue paga, o sea, a mí me Bien. pagaron por haber tocado. Entonces, ese fue el primer pago y el primer evento grande que yo tuve en el 2015, en el segundo año, cuando me decidí a arrancar esto. Y fue en un sitio aledaño a Bogotá, muy cercano, que se llama Suacha. Bien. Y es un festival que lo hacen todos los años y es un festival también grandísimo, se llama Hip Hop Suacha. Y por ahí hay, no sé si usted conozca mucho de raperos latinoamericanos. Más o menos, algunos. Ok, por ahí han pasado raperos como Gabilonia, como en ese festival que le hablo Hip Hop Suacha, como Gabilonia, como Norik de Rapper School, que son nombres grandes en Latinoamérica, eh, infinidad de artistas. Entonces, ese año yo me presenté 2015, eh, y como era mi primer evento grande, y tocaba yo en la noche y había una cantidad de personas, pensé que el show que yo llevaba iba a ser muy bien recibido. Cuando vamos la primera, la segunda canción, la tercera, y la gente ni siquiera respondía. No. Entonces, claro, ni siquiera respondía y creo que eso es el intercambio entre el público y el artista. Cuando el público recibe esa energía del artista y es retribuida en aplausos, eso es supremamente satisfactorio para el Claro, artista claro. y hace que el show avance mucho mejor y fluya mucho mejor. Entonces, en ese año, en el 2015, tercera, cuarta canción y el público no respondía. Nos No. bajamos y la gente ya nos gritaba, bájese, bájese, bájese. Entonces nos fue, como decimos aquí en Colombia, como los perros en misa. Bien. Entonces, ese fue un festival, no fue malo, fue un festival de mucho aprendizaje, de cómo se hacía un show, porque después vimos diferentes espejos y para hacer un buen show hay que sentarse a ver buenos shows, buscar en Claro. internet buenas agrupaciones para así mismo en un futuro hacer un buen show. Entonces ese fue el show como más, de mucha más experiencia, lo diría yo, no el peor, Como que, pero de que te de enriqueció un mucho poco más. aprendizaje, claro, de mucho aprendizaje. Entonces, ese es un festival que nunca se me olvida. Y el mejor que hemos tenido fue el último, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La gente todos nos grababa, porque claro, ya es, o sea, lo que le decía antes, no es igual que esté un DJ atrás y dos raperos al frente, a que Y tener una banda. esté una banda, una corista, un rapero, haciendo cortes, haciendo solos, soleando, una infinidad de cosas que se pueden hacer con banda en vivo. Cambio en el formato rap, Claro. eso es casi imposible. Entonces, claro, el último show que tuvimos, para mí considero fue el mejor. El público, una recepción súper bonita, tanto en la energía de ellos como la de nosotros. Muchos aplausos, mucha receptividad. Entonces, eh, es por eso mismo que, que hacer rap con músicos en vivo es lo mejor, porque la gente va a entender el lenguaje musical más claro. Y si se entiende y atrapa la música, o sea, si la música atrapa al público, el resto sale solito, las Ya letras, está. la cultura, etcétera. Claro. Entonces, el último show en donde nos fue bien fue el de hace 2 semanas. Bien, buenísimo, genial, genial. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron?
Bueno, el mejor consejo que me dieron, nunca me lo han dado. No. Nunca me lo han dado. En realidad, yo se los he dado a muchos Ah, raperos bien. con los que me topo. Y el mejor consejo que yo les doy, yo nunca lo recibí. Y como nunca lo recibí, y lo poco que he aprendido, yo lo trato de transmitir sin ningún tipo de interés. Bien. Entonces, con todos los raperos que yo me topo aquí en Colombia, porque pues no volvimos a salir del país ni nada, o no volví a salir del país, porque ya estamos en otro pensamiento, en otro chip de si salimos del país, es a festivales grandes. Entonces ese Claro. es nuestro pensamiento hoy en día. Pero entonces el consejo que yo les doy a cada rapero que me topo es estudie música. No Bien. hay otra, no hay otra, no hay otra manera de fluir en este negocio que es estudiando música. Y cuando se estudia música se aprenden muchos conceptos y cuando ya se sale a enfrentarse con una tarima, ya se empieza otro tipo de aprendizaje, pero la esencia de esto es estudiar música. Ese es Bien. el consejo que doy. A mí nunca me dieron consejos de cómo hacerlo y yo lo aprendí o hasta ahora lo he aprendido solo. Bien. Genial. Las dos últimas. Primero, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Bueno, si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? La cuestión es que para responder esa pregunta entraría en muchos temas espirituales, Claro. Ahí porque va. yo soy muy creyente del budismo y de los chakras y de las energías y todo esto. Bien. Y pienso que, por ejemplo, personajes que marcaron unos hitos en la historia o un hito en la historia, como Walt Disney, como Edgar Allan Poe, que fueron personas que en sus libros o en sus cuentos o en sus dibujos animados eh, escriben una o crean muchísimas cosas tan fantásticas que uno dice, hola, pero estas personas, ¿de dónde sacan todo esto? Claro. Entonces, pienso que personas como ellos tuvieron acceso a toda esta información. Por ejemplo, Walt Disney, escribir cuentos de gnomos o de hadas mágicas o todo esto, y creo que es porque ellos tuvieron acceso a esa información, porque en realidad eh, chamanes, por ejemplo, aquí latinoamericanos o todas estas historias nórdicas en donde cuentan todas estas historias de gnomos, de hadas, de no sé qué, y pienso que es porque en realidad estos seres míticos yo creo que sí existen. Entonces, nosotros no los vemos porque andamos en un universo muy densificado, en un sistema muy densificado, perdón. Entonces, es un sistema en donde nos consume la rutina, el trabajo, eh, sacar un título de una universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos acceso a toda esta información porque no la vemos, Claro. porque en realidad creo que nuestros chakras están bloqueados por el consumismo, por el sexo, por infinidad de cosas. Entonces creo que yendo ya a la respuesta de los superpoderes, yo creo que todos tenemos cantidad de superpoderes, como lo que vemos hoy en día en las películas de Claro. Marvel y todo esto. Tenemos toda esta cantidad de poderes, la cuestión es que no los hemos desarrollado, Ahí porque va. nuestras energías están bloqueadas. Entonces, si tuviera un superpoder, sería darle, Desbloqueadas. darle educación a todos. Claro, claro, ahí va. Bien, 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 bien. La otra, ¿en qué te consideras bueno y en qué te consideras malo?
fuera de todo lo artístico. ¿En qué me considero bueno y en qué me considero malo? Voy a hacer un poco ególatra y responder primero lo que me considero bueno. Entonces, primero estoy perfeccionando el arte del rap. Entonces, como estoy perfeccionando el arte del rap y trabajo con músicos, porque todavía yo no me considero un músico, y con los músicos que trabajo son supremamente buenos, estando en la miel, a uno algo se le pega. Entonces, como el lenguaje del rap es netamente rítmico, entonces estoy estudiando mucho toda la parte y el lenguaje rítmico musical. Entonces, por eso la batería, por eso las percusiones latinas, etcétera. Y todos los días entreno y entreno freestyle con diferentes ritmos, no solo con el ritmo 4/4 del rap, sino con ritmos como currulao que van a 3/4, con otros ritmos como el neofunk que va a 8/4, etcétera. Bien. Entonces, ahorita estoy entrenando mucho esa parte para alcanzar un buen nivel. Pero esa no es mi mayor virtud, sino mi mayor virtud es gestionar todo lo que son los eventos, porque Bien. yo soy el que consigo absolutamente todos los eventos, y todos los eventos, como le decía antes, aquí en Colombia son pagos. Claro. Entonces nosotros podemos vivir de tocar. Entonces, soy muy bueno para gestionar el paso por cada tarima que nosotros tenemos. ¿Y en qué me considero malo? Me considero supremamente malo en que soy muy desordenado. Entonces, soy muy desordenado. Entonces la entropía me persigue, aún no he podido superar el desorden. Entonces estoy trabajando en eso, pero aún todavía me cuesta. Claro, me imagino. La otra, una más. Si vienes un director de cine, ¿no? Mira toda tu vida, tu adolescencia, tu infancia, las bandas, cuando te iniciaste, las cosas buenas y las cosas malas que tiene toda esta carrera, mirando al futuro. Te dice, Manuel, quiero hacer una película sobre vos. ¿Cómo se tendría que llamar esa película? ¿Cómo se tendría que llamar la película? Se tendría que llamar El aprendizaje. Ahí va, bien. Porque creo que todo el tiempo estamos aprendiendo y jamás logramos un conocimiento absoluto de todo, claro. Ni siquiera la música, porque la música es un lenguaje universal. Ya quisiera yo tener la pastilla azul de Sin Límites para aprender a tocar piano en 3 días. Claro. Entonces, el aprendizaje, siempre estoy aprendiendo y nunca me quedo con un solo concepto. Entonces, me gusta aprender mucho y pienso, y mi filosofía es que cuando uno se siente Dios entre insectos, algo está raro, algo ahí pasa, algo ahí está mal. Cuando uno es el insecto entre dioses, es porque uno va por el buen camino y uno está aprendiendo. Exacto. Bien, buenísimo. Bueno, Manuel, te agradezco este contacto. ¿La pasaste bien? Excelente. Gracias al anfitrión. Ahí saludos a Uruguay. Gracias por todo y nos estamos hablando. Desde Colombia, salud y paz. Bien, vamos arriba. Respetos. Antes de despedirte, decime las redes para que aquellas personas que miren después de la entrevista, ¿dónde pueden conseguir el material de Pokers? Bueno, ahorita estamos sacando el primer CD, el primer disco, entonces ya se vendrá pronto. Estamos hasta ahora en YouTube, en Instagram y en Facebook.
Entonces, para que nos chequeen ahí y se parchen toda la música, nuestro sencillo Todas Son Únicas, y espero lo compartan y les guste. Viene bien. Bueno, querido, te mando un abrazo y que descanse y bueno, saludos a los demás integrantes de la banda. Gracias, paz y respetos por allá. Exactamente, Éxitos. igualmente, éxitos. Nos vemos, chao, chao. Chao.